¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana estuvo intensa, muchas actividades culturales. Se establecieron las mesas de diálogo y una exposición temporal en el Museo Legislativo con motivo de las jornadas por el Bicentenario del Congreso Mexicano. Vimos una espléndida muestra fotográfica sobre la presencia de Ernesto, el Che Guevara. Se presentó el libro El 68 mexicano en el centro y en la periferia. Veamos el resumen. En el Palacio Legislativo se inauguraron las jornadas por el Bicentenario del Congreso Mexicano, realizadas por el Espacio Cultural San Lázaro, con la intención de conmemorar la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que dio origen al Congreso de la Unión, el 4 de octubre de 1824. Además de la inauguración de la exposición documental 200 años de representación, el Congreso Mexicano a través del tiempo, exhibida en el Museo Legislativo, Los Sentimientos de la Nación. Acto continuo surgió la conferencia magistral La Constitución de 1824, el nacimiento de una nueva nación, en donde se menciona el surgimiento de los pilares de una república representativa, popular y federal, mediante la división de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En la primera mesa de diálogo se discutió el poder legislativo en perspectiva histórica, impactos políticos, sociales y culturales de las decisiones en el Congreso. A lo largo de la segunda mesa, la política exterior de México y su influencia de los constituyentes de 1824, 1857 y 1917 subrayaron los antecedentes que ayudaron a la formulación del Acta Constitutiva del Estado mexicano. Finalmente, en la Biblioteca General de la Cámara de Diputados, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, dieron cierre a las actividades de las Jornadas del Bicentenario del Congreso Mexicano con la realización de la tercera y cuarta mesas, representación popular de las minorías en el Congreso de la Unión y en la Constitución Política. La exposición Centinelas de la Nación, el sendero de la evolución y desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el futuro de un México moderno, fue presentada en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta muestra fotográfica da cuenta de cuál es la labor de hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas de nuestro país. Consta de 4 temáticas: Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para dar a conocer la evolución y el desarrollo del proceso histórico que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas. Como último acto, la banda de guerra realizó el toque militar 3 de Diana y se entonó el himno nacional a cargo de la banda de música y coro del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Se realizó en la Cámara de Diputados la exposición fotográfica Presencia del Che Guevara, de José Julián Martín Montero, en conmemoración del 57 aniversario luctuoso del gran ícono revolucionario, símbolo de lucha y libertad, Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como Che Guevara. La exposición retrata la leyenda del guerrillero, misma que representa parte de nuestra historia, dejando un legado humano y de resistencia, exhibiendo la emblemática fotografía del Che del autor Alberto Korda, la cual fue tomada en 1960 durante la ceremonia de sepultura de las víctimas de una explosión en Cuba y que se convertiría en la imagen más reproducida del siglo XX. La exposición tuvo lugar en el lobby principal del Palacio Legislativo de San Lázaro. El pasado 2 de octubre se conmemoró el 56 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, por lo cual se presentó el libro El 68, Mexicano en el centro y la periferia, del coautor José René Rivas Ontiveros, doctor en ciencia política, profesor e investigador de carrera en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dicha obra analiza los testimonios de protagonistas y pensadores del movimiento en México. El coautor del libro destaca los resultados del movimiento nacional, en donde fueron partícipes 18 estados durante 132 extensos días, así como la historia contemporánea del 68 mexicano.
Finalmente puntualiza que el texto nos impulsa a recordar la lucha, el activismo y la participación para mejorar las condiciones del país y nos invita hacia la reflexión. Esta vez nos visitó una mente creativa muy grata, inteligente y preparada, Beatriz Saavedra Gastelum. Es escritora, poeta, promotora cultural y periodista. También es una odontóloga posgraduada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les invito a conocerla. Beatriz Saavedra Gastelum es una escritora mexicana que a la fecha ha publicado 23 libros de poesía, 2 de ensayo y ha prologado más de una decena de libros. Sus poemas se han traducido a lenguas indígenas, francés, inglés, griego, italiano, chino y alemán. Los poemas de Beatriz Saavedra han sido incluidos en la Fonoteca Nacional como acervo del Patrimonio Cultural de la Nación. Ha sido integrada en la Enciclopedia de la Literatura en México, Poetas, siglo XXI, y en el movimiento Poetas del Mundo. Beatriz Saavedra Gastelum, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Beatriz, platícanos, ¿qué te inspira para escribir poesía? Bueno, fíjate que para mí la poesía siempre ha formado parte de mi vida desde niña. Y las cosas que me hacen escribir son esas preguntas esenciales que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? O las cosas que nos molestan. Dicen que los poetas tenemos una visión crítica del mundo y para mí funciona así, ¿no? Todo lo analizo, todo lo cuestiono, lo critico y ese análisis se va a mi poesía. Pero eres una poeta muy joven. ¿Cómo le haces? Déjenme decirles algo, porque Beatriz es odontóloga, con maestría además. A ver, ¿cómo le haces? Bueno, pues conjunto estas dos actividades. Alguien decía que si escribes poesía las 24 horas del día te vuelves loco. Y creo que es verdad, porque la poesía tiene su lugar especial, ¿no? en la vida. Siempre te llama, siempre te busca. Y la poesía, de alguna manera, ocupas toda la parte de la ensoñación, de la búsqueda. Es como entrar en una meditación, en algo que el universo te revela y no tienes manera de ignorarlo, ¿no? Tienes que escribirlo, tienes que decirlo. Además organizas algo muy bonito que se llama tu Festival de las Mujeres en las Letras. ¿De qué va esa actividad? ¿Qué es? Bueno, como sabes, soy la directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Academia de Historia de la UNAM. Vi la necesidad de abrir espacio, de dar voces a las mujeres en la literatura. Este año estamos llevando a cabo el 5º festival. La primera sesión fueron 87 escritoras y hoy están participando casi 1000 escritoras en muchísimas partes del mundo. Entonces es un festival que ha llegado a muchos lugares, que nos ha permitido escuchar las voces, las preocupaciones, los grandes temas de los que hablan las mujeres. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hace Beatriz Saavedra? ¿Qué tiene en su escritorio, en su mesa de trabajo? Porque tú eres muy inquieta. Sí. Bueno, vienen más libros que van a hablar sobre los diferentes tipos de nostalgia, ¿no? Entonces, dentro de la música. Entonces van de la mano con la música flamenca, con la música, cómo son estas nostalgias y cómo las voy a representar en la poesía y cómo se van significando o van siendo un significado y un significante dentro de la palabra poética. Entonces, bueno, ese es un tema que ahorita me tiene como emocionada, entonces, bueno, pues se va dando. Léenos algo, por favor, Sí, claro, para sí. que nuestra audiencia vea de qué tamaño es esta poeta. A ver, voy a leer bueno, que se llama Ritual del Tiempo. Sigo apuntando al último sol cuando mi mano templa el horizonte. Hay un laberinto de apócrifas ficciones donde llevamos las preguntas que la imagen busca con sigilo. La permanencia alimenta las formas insondables con su arma de invención constante. A ciega o detenida, asumo en mi entraña el oscuro odio errado en el horror de la muerte repentina. Ser mortal no es suficiente.
Qué barra, qué plática tan deliciosa, Beatriz. El tiempo, tú sabes que es un tirano en esto. Dile a la audiencia, por favor, algunos puntos de contacto para que se comunique contigo. Claro que sí, pues bueno, a través de mis redes sociales, Beatriz Saavedra en Facebook, en Instagram, o bueno, pues en la Capilla Alfonsina, también los martes. Mi correo, por si quieren también pues enviarme algo, es beatrizsaavedra@yahoo.com.mx. Estuvimos con Beatriz Saavedra Gastelu, ¿verdad que es deliciosa poeta? Gracias por estar con nosotros. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, les presentamos algunos detalles del primer presidente electo de México, cuando iniciamos nuestra vida como república, don Guadalupe Victoria. Hola, bienvenidos a un segmento más de Símbolos de la Cámara. En esta ocasión vamos a hablar del primer presidente electo, José Ramón Miguel Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Este gran personaje nació un 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Y este personaje es el que va a tomar el poder de manera interina. Es decir, que tenemos un triunvirato después de que termina Agustín de Iturbide. Triunvirato significa que hay 3 personas en el poder. En ese momento, después de Agustín de Iturbide, está Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, los 3 gobernando. Asumen la presidencia y la vicepresidencia un 10 de octubre de 1824. Toman protesta frente al presidente del Congreso, en ese momento Congreso General, 1824, toman protesta y de manera tal vez elemental, básica, el presidente de este pleno del Congreso le toma protesta a Guadalupe Victoria y él a su vez contesta con un mensaje a la nación, analizando la situación económica, política del país y ofreciendo este cuidado de mexicanos, de la responsabilidad que va a asumir, el compromiso que tiene como presidente, cuidar las finanzas públicas y buscar una mejoría en esta nueva organización que se está planeando en 1824, porque recordemos que la Constitución del 24 entra en vigor un 4 de octubre de ese mismo año. Un dato relevante es que en la entrada principal del Palacio Legislativo de San Lázaro se encuentra la estatua ecuestre de José Ramón Miguel Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Simboliza la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, porque en esta dirección, 9 cuadras adelante, está el patio sur de Palacio Nacional, es decir, la unidad de los 3 poderes federales. Poder Palacio Nacional Ejecutivo y a un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que representa al Poder Judicial. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez nos va a dejar este símbolo de rendición de cuentas a través de la estatua ecuestre que está frente a Palacio Legislativo de San Lázaro. Muere en 1843, antes de esta intervención norteamericana, 46-47, muere don Guadalupe Victoria en el 43 a causa de ataques epilépticos y en una hacienda en Perote, Veracruz. Es un gran personaje que todos los mexicanos deberíamos de conocer. Tenemos muchos héroes a lo largo de nuestra historia. Nos falta conocer estas personalidades que van guiando el rumbo que tiene nuestra nación hasta este momento. Les agradezco su atención y los invito a la siguiente cápsula. Muchas gracias. Queremos invitarlos a conocer la revista digital Cámara, Periodismo Legislativo. Consúltela en la dirección que aparece en la pantalla. Agradezco mucho el favor de su atención y les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.